Bien, aquí estamos en este programa hoy dedicado a la construcción en nuestra comunidad autónoma, pero que sobre todo se enmarca dentro de este curso de Economía Verde y Circular organizado por la Junta de Extremadura, la Universidad de Extremadura, y que tiene hoy a Manuel Martín Castizo como protagonista, ¿no? Manuel nos va a hablar de, de la construcción y del sector de la construcción ligado a la economía verde y circular, ¿no? Como la bioconstrucción o la utilización de materiales sostenibles cada vez va a ser uno de los elementos más presentes e importantes en uno de los sectores también fundamentales para la economía de nuestro país y de nuestra región, como es el sector de la construcción. Pero, sin lugar a dudas, son nuevas facetas, nuevos caminos los que se plantean en el presente y en el futuro, y de eso va a hablar Manuel en los próximos minutos. Por darles algunos datos de su currículum, decirles que es ingeniero industrial por la Universidad de Extremadura, que inició su trayectoria profesional en la actividad de ingeniería y consultoría, incorporándose más tarde a la Dirección General de Industria, de Energía y Minas de la Junta de Extremadura como funcionario interino. Desde el año de creación del Intromag, el Intromag es el Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción de Extremadura, viene desarrollando su actividad como responsable en diferentes áreas técnicas y de gestión hasta ocupar en la actualidad el cargo de director gerente del instituto. También ha desarrollado la actividad docente en la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura como profesor asociado. Su actividad investigadora se ha centrado en las áreas de acústica y de las tecnologías de la construcción, de materiales de ingeniería mecánica y de energética. Y también es autor de algunos artículos en revistas científicas, contribuciones a congresos nacionales e internacionales e inventor de 2 patentes. Pues Manuel, vamos a hablar de la construcción, vamos a hablar de la construcción sostenible, vamos a hablar de la bioconstrucción, vamos a hablar de los usos de materiales cada vez más importantes para hacer que la construcción siga siendo en el futuro otro elemento fundamental en la generación de riqueza y empleo en la economía extremeña. Cuando quiera, Manuel. Hola, en esta presentación vamos a hablar de la economía circular en el sector de la construcción. En la siguiente media hora veremos cómo en ese objetivo global de reconciliar nuestra economía con el planeta, el sector de la construcción presenta oportunidades únicas para introducir criterios de circularidad. En la primera parte, y después de una pequeña introducción, hablaremos de la importancia que tiene la economía circular en la construcción. Se presentará y comentaremos el esquema conceptual de la economía circular adaptado a la actividad constructiva. A continuación, hablaremos de los retos y barreras para el desarrollo de la economía circular en el sector y finalizaremos con los indicadores para medir la circularidad en la construcción. En la segunda parte se presentarán algunos proyectos relacionados con la economía circular que hemos desarrollado en Intromag. El sector de la construcción ocupa un importante lugar en la economía europea. Generó cerca del 9% del PIB europeo y ocupa a 20 millones de trabajadores, sobre todo en pymes, a lo que hay que sumar el empleo y la actividad indirecta que genera por la importante capacidad de consumo de esta actividad. En los últimos años, la construcción busca impulsar la sostenibilidad de sus actividades promoviendo la transición justa hacia una economía baja en carbono y circular y haciendo un uso más eficiente de los recursos, constituyendo un motor de crecimiento económico sostenible y de progreso social. La construcción es además clave para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y las políticas europeas más importantes. En estos momentos, los retos que tenemos por delante son de esencial trascendencia. La economía y el empleo se tienen que recuperar lo antes posible del impacto negativo que está suponiendo la pandemia del COVID-19. Y a esa recuperación ha de ir alineada inevitablemente la doble transición ecológica y digital, todo ello sin olvidar el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Según la Comisión Europea, el sector de la construcción es uno de los ejes prioritarios a la hora de aplicar políticas de economía circular. Esta idea ha sido ratificada en el nuevo Pacto Verde Green Deal y en el Plan de Acción Circular sobre la Economía Circular que la Comisión Europea adoptó a finales de marzo de 2020. También en la Estrategia España Circular 2030, la construcción tiene un tratamiento específico. En la misma se avanza un conjunto de objetivos sobre durabilidad, adaptabilidad, recuperación de materiales e incorporación de material reciclado. Asimismo, cabe esperar
una progresiva implementación de los indicadores Levels para medir la sostenibilidad de los edificios. La economía circular es el nuevo paradigma de la producción y el consumo. No podemos construir nuestro futuro sobre el modelo de coge, fabrica y tira. Está basada en 3 principios. Primero, la eliminación del residuo desde la propia fase del diseño, el mantenimiento de los productos y materiales de uso y la regeneración de los sistemas naturales. Todo ello alimentado con fuentes de energía renovable. Se puede establecer que la construcción tiene como fundamentos los siguientes. Primero, optimizar el uso de los recursos. Se busca la eficiencia a todos los niveles, es decir, utilizar los mínimos recursos posibles para obtener el mejor resultado posible. Minimizar la extracción de recursos vírgenes. En una economía circular, gran parte de las materias primas se obtienen a partir de productos desechados. Reintroduciendo los productos y sus materiales en el sistema económico, se evita en gran medida la necesidad de extraer dichos recursos de la naturaleza. Prevenir la generación de externalidades negativas. Se busca que los elementos se externalicen, tales como los residuos y las emisiones, se reduzcan al máximo y se gestionen adecuadamente, ya que pueden resultar negativos tanto para el medio ambiente como para el sistema económico. Y por último, promover y aumentar la resiliencia del sistema. Un sistema que tiende a la autosuficiencia puede responder mejor ante los imprevistos que puedan sobrevenir. La importancia que alcanza el sector, la economía circular en el sector de la construcción es clara, y así lo avalan los datos referentes a la incidencia del sector en cuanto a la cantidad de recursos naturales que moviliza y su impacto medioambiental y económico, su consumo energético, etc. El sector de la construcción supone alrededor del 50% de los materiales extraídos, el 40% de la energía utilizada, entre el 5 y el 12% de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero, GEI. Con una mayor eficiencia de los recursos se podría ahorrar un 80% de esas emisiones y el 35% de los residuos generados. En España, la generación de RCDs supone 1 tonelada por habitante y año. Hablamos, por tanto, de 45 millones de toneladas de RCD. El 25% de los RCD se gestionan en plantas autorizadas. Esto significa que el 75% de los RCD generados son gestionados de forma incorrecta o enviados a vertedero. En la edificación se produjo el 70% de los RCD, frente al 30% de la obra civil. Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de realizar un marco conceptual de la economía circular en el sector de la construcción es la necesidad de emplear un enfoque de ciclo de vida en toda la cadena de valor, tanto en la edificación como en la construcción de infraestructuras. El sector de la construcción actualmente, si bien tiene algunos procesos donde se reutilizan materiales, elementos o flujos, es en general un proceso lineal, y donde el cierre de ciclos se da más en las fases de ejecución, de fabricación de materiales y o componentes de construcción, pero no entre fases. El proceso de demolición no da, como hemos apuntado, una tasa notable de recuperación de materiales y componentes. La separación en origen no siempre existe y la gestión de RCDs acaba en gran medida en vertido. Por otro lado, el traspaso de conocimientos e información entre los profesionales que actúan en cada fase, todo ello hace que el sector esté a día de hoy lejos de tener un modelo basado en la economía circular. A pesar de esta realidad, el potencial que tiene para alcanzar el modelo circular es enorme. El sector de la construcción deberá en un futuro cercano cambiar su modelo económico y que los distintos agentes y procesos involucrados se adapten. De forma esquemática, la fase de producción y la de planificación y diseño deben preparar conjuntamente todo lo que sucede en la fase de ejecución. Entre la fase de ejecución y de uso sucede un retraso en la responsabilidad de la construcción, de los distintos profesionales a los usuarios. Este cambio debe ir acompañado de un intercambio de conocimiento y de un proceso de servitización. El usuario debe conocer mejor la construcción, que asegure una larga fase de uso a través del mantenimiento, la rehabilitación parcial o total.
Por último, durante la fase de gestión de RCD, debe ser posible la deconstrucción o la demolición selectiva de la construcción, asegurando al máximo el retorno a fases anteriores del proceso. La necesidad de emplear un enfoque de ciclo de vida en toda la cadena de valor, tanto en la edificación como en la construcción de infraestructuras, es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de realizar un marco conceptual de la economía circular en el sector de la construcción. No debemos perder de vista que este marco general, que engloba todos los aspectos, ya que sin ellos no se puede conseguir el éxito de esta transformación. El cambio de paradigma en el sector de la construcción, a semejanza de otras actividades económicas, deberá fundamentarse en la introducción del ecodiseño en los proyectos de construcción, permitiendo desarrollar aguas arriba toda una industria subsidiaria, fomentando el I+D+I de nuevos materiales de construcción sostenible. Optimizar la eficiencia energética y el confort de la edificación, apostando por las energías renovables y la reducción de las emisiones de CO2. Para lograrlo, se podrán utilizar referencias normativas de construcción sostenible, como por ejemplo Passive House, BREEAM o LEED. Y tercero, apostar por la digitalización del flujo de trabajo en el proceso constructivo, eliminando ineficiencias y aumentando la productividad del sector, mediante el empleo de las nuevas tecnologías de trabajo, como es el BIM. Vamos a analizar detalladamente este esquema, empezando por el papel que tiene cada agente del sector de la construcción en la economía circular. El sector de la construcción agrupa un gran número de agentes que se entrelazan en algunos puntos del proceso de la construcción, pero no todos ellos tienen un contacto directo, pues pertenecen a fases del proceso distintas, por ejemplo los usuarios y los gestores de RCD. A continuación se repasan los principales agentes identificados en la construcción. En primer lugar, las distintas administraciones públicas, que representan un agente transversal que están presentes en todas las fases del proceso de construcción. Ellas son las responsables de marcar las políticas y las estrategias, tanto de la economía circular como del urbanismo, la construcción, los residuos, etc. En muchas ocasiones, estas administraciones son promotores de proyectos y obras. También pueden promover la contratación y la compra pública sostenible con criterios de economía circular. La importancia de las materias primas utilizadas en la construcción es indiscutible, pues son los primeros agentes en extraer, gestionar y transformar estos recursos naturales. Los materiales que se producen en la industria extractiva son, en su mayoría, inertes, naturales, reutilizables y 100% reciclables. Los fabricantes e industriales representan un conglomerado muy heterogéneo, involucrados en el proceso de fabricación de elementos y componentes utilizados en la construcción. El papel del ecodiseño es clave para esta gente. Además, cuentan con herramientas para comunicar el desempeño ambiental de sus productos, como son las DAP, las Declaraciones Ambientales de Producto, siendo el sector de la construcción el que cuenta con un mayor número de ellas. El transporte representa un agente que aparece a lo largo de toda la cadena de valor. Una buena gestión del transporte reduce directamente la emisión de CO2 asociado tanto a la huella de carbono de materiales y productos como al total del proceso de construcción. En los profesionales se engloban todos los perfiles técnicos que intervienen en la construcción: arquitectos, ingenieros, diseñadores, instaladores, mantenedores, etc. Cada vez más los equipos que llevan a cabo los proyectos y las obras son de carácter multidisciplinar. En cambio, el cambio hacia una economía circular también exige cambios radicales en la formación de los profesionales. Las universidades deben tener un papel de liderazgo en este proceso de transformación del modelo productivo, donde la investigación y la formación juegan un papel esencial. Dado que es durante la fase de construcción cuando se consumen los recursos y se generan los principales residuos, las constructoras tienen la decisión última sobre el origen y el destino de dichos materiales y residuos. Las empresas promotoras impulsan y gestionan las obras de edificación con el fin de venderlas o gestionar su uso. Por tanto, se trata de un agente puente entre las empresas constructoras y los usuarios finales. Los usuarios tienen que tener un papel más relevante para el desarrollo de una economía circular en el sector, especialmente en las decisiones de mantenimiento, reparación y rehabilitación de los edificios con criterios de economía circular. Los administradores de finca, como representantes de los usuarios en una comunidad de vivienda, deben tener conocimiento de economía circular,
para poder asesorar adecuadamente en el mantenimiento, la reparación y rehabilitación de los edificios. El papel de la investigación es fundamental siempre que el sector quiera cambiar de paradigma y se necesita de nuevos productos y procesos para adaptarse. En el caso de la construcción, la implicación del sector de la I+D+I es total, tanto en la creación de nuevas soluciones constructivas, materiales y productos, como en el desarrollo de nuevas tecnologías. También es de destacar el papel de las certificadoras a la hora de evaluar el desempeño ambiental de los productos mediante ecoetiquetas, marcas, sellos y las declaraciones ambientales de productos, basadas en el análisis de ciclo de vida. Por último, comentar el importante papel que tienen en una construcción circular los gestores de los residuos de construcción y de demolición, por su elevada tasa de producción per cápita y por la viabilidad técnica y económica de su reciclaje. En las siguientes diapositivas veremos cuáles son los retos y barreras para el desarrollo de una economía circular en el sector de la construcción. En primer lugar, tenemos aquellos retos que se consideran transversales a todo el sector o que afectan a una gran parte de toda la cadena de valor, en los que a su vez podemos distinguir lo siguiente. El marco conceptual. Dada la complejidad de actores dentro de la cadena de valor, se ha comprobado la necesidad de generar un esquema conceptual y un lenguaje común que permita aclarar los distintos conceptos cuando nos referimos a la construcción circular. El marco estratégico. La posibilidad de elaborar un proceso estratégico, ya sea a través de una estrategia global sobre economía circular o una sectorial en la construcción, que permita diseñar las actuaciones y las responsabilidades de cada agente. El marco normativo. Existe una proliferación de normativa en todos los niveles de competencia, sin tener en cuenta los principios de la economía circular. En este sentido, sería necesario realizar un análisis para identificar qué aspectos de la normativa son mejorables para eliminar trabas a la economía circular. La formación, capacitación y sensibilización se entiende como un reto de global importancia a aplicar en toda la cadena de valor. Es necesario concienciar sobre los costes ambientales que conllevan los distintos procesos, servicios y productos constructivos, tanto de los impactos que puedan causar en su ciclo de vida. Para promover en la construcción procesos más circulares, deben darse sinergia entre las empresas de la misma o de distinta cadena de valor, de forma que ambos se beneficien de dicho intercambio. El cambio de modelo de propiedad por el modelo de uso o servicio que supone la servitización puede suponer para la construcción una de las estrategias más exitosas para promocionar la economía circular. La selección y extracción de materias primas supone la primera fase de la cadena de valor. La selección de materiales es un aspecto fundamental en el diseño de productos, llámense infraestructuras o edificios, que contribuye decisivamente al primer principio de la gestión de residuos, la prevención. Para que los materiales que se producen a partir de las materias primas procedentes de la industria extractiva sean 100% reciclables, tras el proceso de demolición o de construcción debe asegurarse su separación, evitando que se contaminen por otros residuos. Cuando esta gestión se realiza adecuadamente, estos materiales se pueden reciclar para obtener sus productos o materias primas secundarias. En este ámbito, como en todos los demás, el análisis de ciclo de vida de los materiales es clave. El diseño y la creación de productos de construcción para aplicar en la obra constituye otra etapa clave, dado que va a condicionar la aplicación de criterios de economía circular. En este sentido, es necesario aplicar a los productos de la construcción principios de ecodiseño, teniendo en cuenta todas las variables ambientales, tales como el consumo energético, las emisiones de CO2, el agua, las afecciones en el ciclo de vida, la durabilidad, la remanufactura, la capacidad de reutilización, etc. Para superar este reto se considera fundamental abordar las siguientes cuestiones. Necesidad de incorporar información ambiental en los productos, teniendo en cuenta el análisis de ciclo de vida. Incorporar información acerca del final de la vida útil de los productos, tales como sus instrucciones para su mantenimiento, reutilización, demolición, reciclaje e impactos asociados a cada proceso. Fomentar la I+D+I
en la creación de productos innovadores, con criterios de ecodiseño que permitan incorporar materias primas secundarias o mejorar su comportamiento en las fases de construcción y de demolición. Establecer estímulos fiscales que permitan favorecer el uso de materias primas secundarias. O establecer un canon de vertido suficientemente alto que haga más atractivo la aplicación de otras soluciones, siendo el vertido la última. La planificación y el diseño son etapas fundamentales, donde se toman decisiones que van a condicionar todo el proceso constructivo y desde donde se va a determinar la aplicación de muchas de las medidas que en materia de economía circular se pueden llegar a tomar. Si bien la construcción no suele presentar obsolescencia programada, pues la edificación tiene una vida útil estimada de unos 50 años y mayor aún para las infraestructuras, sí es necesario aplicar los principios del ecodiseño a la construcción. Estos se deben de aplicar tanto en obras nuevas como en rehabilitación, suponiendo un reto especialmente difícil en el caso de la rehabilitación, pues el proceso de planificación y diseño parte de un estado inicial que puede llegar a estar muy deteriorado o alejado del resultado que se persigue. En este sentido, se deben promover construcciones de alta durabilidad y calidad, que faciliten su mantenimiento, que sean reparables, que permitan su rehabilitación, su flexibilidad de uso, es decir, que permita su reconversión en otra tipología o distinto uso, que sea deconstruible, es decir, que su diseño permita una demolición selectiva para una mayor reutilización y reciclado de sus componentes, que tenga un alto rendimiento, un alto confort y un bajo consumo. Fomentar la aplicación de los análisis de ciclo de vida aplicando las normas de referencia para productos y edificación. Impulsar el denominado banco de materiales para que los productos de los edificios puedan circular con un pasaporte de materiales. Incorporar criterios de economía circular en la legislación del sector constructivo, especialmente en el Código Técnico de la Edificación. Aplicar innovaciones y herramientas al proceso de diseño. La introducción de nuevas tecnologías como la metodología BIM permite el trabajo colaborativo entre profesionales y generan una mayor eficiencia en los procesos de diseño de edificios, o emplear criterios de diseño para lograr edificios de energía casi nula o de energía positiva. Durante la fase de ejecución es cuando se genera la mayor parte de los residuos de construcción, agrupados en dos tipos, tierras de excavación y los RCD propiamente dichos. Las tierras sobrantes de excavación se han venido gestionando históricamente a través de la reutilización en otras obras o rellenos. La Ley de Residuos considera estas tierras como un residuo cuando no se reutilizan en la misma obra en la que se generan, al contrario de como las considera el todavía vigente Real Decreto de Residuos de Construcción y de Demolición. La reutilización de RCDs en la propia obra se está viendo restringida debido a que determinadas administraciones públicas interpretan que los requisitos para su valorización implica que la constructora tenga que inscribirse como gestor autorizado, lo que resulta complicado. Además de la gestión de los residuos generados, otro punto importante a tener en cuenta durante la fase de construcción es el control de calidad de los materiales y procesos que pueden implicar reducir materiales o reutilizar correctamente otros in situ. También la formación adecuada de los profesionales de la obra tiene su importancia en esta fase de ejecución. Las decisiones tomadas en obra llegan a malinterpretarse si no se tiene el conocimiento adecuado. La fase de utilización de las infraestructuras y los edificios se convierte dentro del esquema de la economía circular en otra etapa clave para mantener los recursos utilizados la mayor parte del tiempo posible en circulación. En primer lugar, cobra especial relevancia las operaciones de mantenimiento, tanto de elementos estructurales y constructivos como de los equipamientos. Existe una falta de concienciación general sobre la necesidad, importancia y los beneficios que reportan un buen mantenimiento. En este sentido, y con el objeto de alargar la vida útil de las construcciones, aparece como retos identificados en el ámbito del mantenimiento los siguientes. En primer lugar, cobra especial relevancia las operaciones de mantenimiento, tanto de elementos estructurales y constructivos como de los equipamientos. Existe una falta de concienciación general sobre la necesidad, importancia y los beneficios que reportan un buen mantenimiento. En ese objetivo, y con el objeto de alargar la vida útil de las construcciones, aparecen como retos identificados en el ámbito del mantenimiento las siguientes.
Velar que los propietarios de los edificios cumplan con las obligaciones derivadas de las inspecciones, del mantenimiento preventivo y de las actuaciones de renovación y rehabilitación que figuran en el libro del edificio. Promocionar el buen mantenimiento y conservación mediante incentivos y ayudas. La rehabilitación de edificios supone una gran oportunidad para aplicar en el parque edificado criterios de economía circular. Aumentar la durabilidad de los productos, utilizar menos materias primas, rediseñar para alargar la vida útil, rediseñar la obra para que sea más modular y reparable, reutilizar componentes de construcción, introducir materiales renovables o reciclados, etc. Para que se generalice la rehabilitación es necesario que se apliquen criterios de economía circular tanto en convocatorias de ayudas a la rehabilitación como en los pliegos de condiciones técnicas de los concursos públicos. Estudiar la rebaja o la exención de IVA a productos reciclados. Como se ha venido comentando, uno de los retos principales que tiene la demolición es ser selectiva totalmente. Para que este desmontaje o demolición selectivo sea posible, es necesario que en las fases previas se haya tenido en cuenta este punto de vista. Es decir, que el final de la vida útil de la construcción se pueda desmontar en partes o que se puedan separar elementos para conseguir altas tasas de reciclaje o, de no ser posible, su valorización. Se estima que en torno al 35% del total de los RCC generados en España son vertidos ilegalmente derivados de pequeñas obras, rehabilitaciones, etc., cuyos residuos no son adecuadamente gestionados. Sin embargo, en obras mayores llevadas a cabo por grandes constructoras, la problemática no son los vertidos ilegales, sino más bien las dificultades derivadas de la legislación a la hora de llevar a la práctica la reutilización de tierras y RCD en distintas obras, ya que introducen muchos requisitos administrativos que complican y retrasan dicha reutilización. Para promover los residuos de la construcción y la demolición surgen algunas propuestas tales como integrar progresivamente más cantidad de reciclados y subproductos en los materiales de construcción y definir las obras de construcción como procesos productivos para facilitar la consideración de los RCD como subproductos y no como residuos. Uno de los mayores retos en aplicar la economía circular en la cadena de valor de la construcción es poder convertir los residuos que han sido capaces de recogerse en materias primas secundarias, que a su vez contribuyan a utilizar menos recursos naturales. Para ello hay 4 cuestiones que se consideran determinantes. La adecuada recogida separada de residuos, visto en el punto anterior, que requiere una mayor gestión de los residuos en obra. El coste de gestión de los residuos, la logística y las distancias no deben penalizar el coste de dicha materia prima secundaria. La confianza en los materiales de las materias primas secundarias. Generar un sistema de calidad que permita certificar o garantizar las condiciones y características de dichos materiales para que puedan ser incorporados al mercado. Y la necesidad de dinamizar el mercado de valoración de residuos a través de acciones como favorecer el uso de materias primas secundarias mediante estímulos fiscales. Con la intención de mejorar la calidad de la información entre administraciones, técnicos, fabricantes, usuarios, la Comisión Europea en 2014 propuso un conjunto de indicadores para la evaluación del comportamiento sostenible de los edificios a lo largo de su ciclo de vida. Este es el punto de partida del desarrollo de Levels. Levels es una herramienta de la economía circular para el entorno construido, ya que fomenta el pensamiento del ciclo de vida a nivel de todo el edificio y apoya a los usuarios desde la etapa de diseño hasta la de operación y ocupación de un edificio. Levels ha sido probado por profesionales de la construcción de toda Europa. Con este fin, la Comisión Europea probó Levels en 136 proyectos de edificación de 21 países. Los resultados de la fase de prueba han servido como punto de partida para la versión definitiva del marco Levels que la Comisión Europea ha aprobado recientemente como herramienta de evaluación de la construcción con estándares de sostenibilidad y economía circular. Levels se concibe como un marco común de indicadores básicos de la Unión Europea para la sostenibilidad de los edificios.
proporcionando un conjunto de indicadores y métricas comunes para medir el comportamiento ambiental de los edificios a lo largo de su ciclo de vida. Su uso es voluntario y además del rendimiento ambiental, que es el principal objetivo, también permite evaluar otros importantes aspectos relacionados con el rendimiento de los edificios, como los indicadores de salud y confort, el coste de ciclo de vida y los posibles riesgos futuros derivados del cambio climático. El marco Levels se estructura a través de 6 aspectos que constituyen los 6 macroobjetivos. Para cada uno de estos objetivos se han diseñado 14 indicadores específicos para los edificios. Los 3 primeros sobre el comportamiento medioambiental durante el ciclo de vida, el cuarto sobre salud y bienestar y los 2 últimos sobre el coste, valor y riesgo. Los usuarios podrán trabajar con los datos y los métodos de cálculo a 3 niveles de especialización. Un nivel común, el nivel 1, que se corresponde con el uso más sencillo y accesible de cada indicador. Un nivel 2 comparativo, destinado a profesionales que deseen hacer comparaciones significativas entre edificios funcionalmente equivalentes, y un nivel de comportamiento optimizado, el nivel 3, para un uso más avanzado de cada indicador, y así simular y mejorar el comportamiento. Cada uno de estos niveles requiere un mayor grado de competencia y conocimientos en términos de gestión y manipulación de datos. En esta última parte se presentan algunos proyectos relacionados con la economía circular que estamos desarrollando en Intromac. El primero de ellos tiene por acrónimo ECOIR y por título Investigación para el desarrollo de un ecomaterial hibridado para infraestructuras rurales. Este proyecto de economía circular, que podemos situarlo en la fase de productos de construcción del esquema conceptual, tiene por objetivo la investigación de un nuevo material ecoeficiente para la construcción y el mantenimiento de caminos rurales. Mediante el mezclado de zahorra procedente de los RCD y el uso de biopolímeros obtenido a partir del tratamiento de residuos procedentes de las pieles y semillas del tomate. El comportamiento del producto final es similar al que ofrecen otros productos utilizados en los caminos rurales. El proyecto ofrece una nueva alternativa al problema de los residuos generados en el cultivo del tomate y a los RCD, que, como hemos venido diciendo, tienen algunas limitaciones para su uso como materia prima secundaria. El siguiente que os presento es, igual que al anterior, un proyecto de simbiosis industrial, que también podemos situarle en la fase de productos de construcción del esquema conceptual. Tiene por acrónimo ICIRBUS 4 Industrias, haciendo alusión a las 4 industrias que colaboran para mejorar la aplicación de los lodos de depuradora de las aguas residuales como fertilizantes de bajo impacto, y para la obtención de materiales de construcción que incorporan algunos residuos de las plantas de biomasa, como las cenizas volantes. Durante la realización de este proyecto se ha construido una planta prototipo para reproducir el proceso del tratamiento físico-químico de los lodos de DAR y obtener un lodo optimizado para la fabricación de fertilizante agrícola. Las cenizas procedentes de la biomasa empleadas en este tratamiento son incorporadas posteriormente a la industria del prefabricado del hormigón, con la fabricación de nuevos productos de construcción. Por último, el tercer proyecto que presento tiene un encaje transversal en toda la cadena de valor de la construcción. Se trata del proyecto de GREN, acrónimo de Diseño e Ingeniería Verde, para la creación de un centro transfronterizo de ecodiseño. Consiste en una red de colaboración entre centros de I+D+I, universidades y empresas, para promover el desarrollo de ideas, investigaciones y actuaciones en el área del ecodiseño. Durante el proyecto de GREN, se ha generado una gran cantidad de conocimiento e información sobre los principios del ecodiseño y el diseño circular de la construcción. En el proyecto de GREN se están llevando a cabo actividades para la formación y la capacitación técnica, el desarrollo de productos y procesos ecoeficientes, servicios relacionados con el ecoetiquetado, la huella de carbono y el desempeño ambiental de productos, así como el desarrollo de nuevos negocios a través de procesos de incubación. Y hasta aquí lo que os quería contar sobre la construcción circular. Muchas gracias.